En el alba helada del 15 de noviembre de 1211, mientras la escarcha cubría las estepas mongolas como un manto de cristal, 300.000 almas chinas del imperio Jin aún no sabían que su destino estaba sellado. Un hombre con una mirada penetrante y una mente estratégica sin igual estaba a punto de presionar exactamente en los puntos débiles de un gigante milenario. Y en solo 18 meses, ese coloso cedería ante la fuerza de la precisión y la astucia. Genghis Khan no conquistaba solo con la espada, conquistaba descifrando el alma de sus enemigos, encontrando cada grieta en su armadura política, militar y psicológica. ¿Cómo pudo un líder nómada, surgido de la dureza de las estepas, romper en tan poco tiempo lo que había tardado siglos en construirse? La respuesta yace en una combinación letal de inteligencia, velocidad y brutalidad calculada que cambiaría para siempre el mapa de Asia. La dinastía Jin, gobernada por los Jurchen, había dominado el norte de China desde 1115, controlando vastos territorios, millones de súbditos y ejércitos que superaban en número a cualquier fuerza mongola. Durante décadas, los Jin habían exigido tributos de las tribus mongolas, considerándolas inferiores, bárbaros sin sofisticación ni poder real. Pero en ese fatídico año de 1211, todo cambiaría. Genghis Khan, tras unificar las tribus mongolas y conquistar el reino de Xia Occidental, volvió su atención hacia el verdadero premio. China. No era solo ambición lo que lo impulsaba, sino una venganza fría por los años de humillación y una comprensión profunda de que el imperio Jin, por vasto que fuera, escondía fracturas internas que esperaban ser explotadas. Mientras los vientos gélidos aullaban entre las montañas del norte, Genghis dividió sus fuerzas en 3 ejércitos masivos que invadirían simultáneamente desde diferentes direcciones. Él mismo lideraría el grupo central, la punta de lanza que atravesaría el corazón del territorio Jin. Su tercer hijo, Ogedei, encabezaría un contingente hacia Xijing, la capital occidental cerca del actual Datong, con la misión de bloquear cualquier refuerzo enemigo. Era una maniobra envolvente diseñada no solo para conquistar, sino para aislar, confundir y desmoralizar. ¿Podían los generales Jin, acostumbrados a enemigos predecibles, anticipar la velocidad y coordinación de este ataque tripartito? La respuesta sería revelada en sangre y acero. El primer gran obstáculo se presentó en Yehuling, un paso montañoso estratégico cerca de la actual Zhangjiakou, provincia de Hebei. Era agosto de 1211 y el calor del verano contrastaba con la tensión helada que se sentía en el aire. Allí, Wanyan Yujin, el comandante de campo del ejército Jin, había reunido una fuerza imponente de 300.000 soldados, confiado en que las montañas y el número aplastarían a los invasores mongoles. La fortaleza de Wusha y el campamento de Wuyun formaban líneas defensivas que parecían impenetrables. Pero Wanyan cometió un error táctico fatal. En lugar de atacar a los mongoles en su primera oportunidad, cuando estaban más vulnerables tras el largo viaje, decidió esperar, confiando en la superioridad numérica y en el terreno. Esa indecisión le costaría todo. Genghis Khan, maestro de la guerra psicológica, no atacó de frente como esperaba el enemigo. En cambio, desplegó una de sus tácticas más devastadoras, la infiltración y el engaño. Envió a Mingan, un mensajero Jin que había sido capturado, de vuelta a las líneas enemigas con información falsa. Pero Mingan, impresionado por la determinación mongola, o quizás comprado con promesas de poder, desertó y reveló las posiciones exactas del ejército Jin. Mientras tanto, el general Mukhali, uno de los comandantes más fieles y letales de Genghis, recibió una misión suicida: liderar la unidad Balú en un ataque sorpresa a través del paso de Juanersui, conocido como Boca del Tejón. Antes de partir,
Mukhali hizo una promesa que resonaría en la historia: no regresaré vivo si no derroto al ejército Jin. En la oscuridad de la madrugada, mientras las estrellas aún brillaban sobre las montañas, los jinetes mongoles se movieron como sombras. El sonido de los cascos era ahogado por el viento y la disciplina era absoluta. Cuando el sol comenzó a elevarse, los defensores de Wuyue apenas tuvieron tiempo de gritar antes de que las flechas mongolas llovieran sobre ellos como una tormenta mortal. La caballería mongola, entrenada desde la infancia para disparar con precisión mortal, mientras galopaban a toda velocidad, desató una barrera de proyectiles que oscureció el cielo. Los soldados Jin, tomados completamente por sorpresa, intentaron formar filas, pero era demasiado tarde. Mukhali y sus hombres los envolvieron en una maniobra de tenaza, atacando desde múltiples flancos simultáneamente. La batalla de Yehuling se convirtió en una masacre. Los mongoles no solo superaban a sus enemigos en movilidad y coordinación, sino que empleaban tácticas que los Jin nunca habían enfrentado. Fingían retirarse, sembrando el caos y la confusión, solo para volverse y contraatacar con furia renovada cuando el enemigo rompía formación para perseguirlos. Wanyan Yujin, desesperado, intentó reagrupar a sus fuerzas, pero la comunicación se había roto. Los gritos de los moribundos se mezclaban con el estruendo del metal chocando, y el olor a sangre y pólvora llenaba el aire. Al final del día, el comandante Jin yacía muerto en el campo de batalla, y 300.000 soldados habían sido aniquilados. Fue una de las derrotas más catastróficas en la historia militar china, un golpe del que la dinastía Jin jamás se recuperaría completamente. ¿Qué pasaba por la mente de los sobrevivientes Jin mientras huían hacia el sur, llevando consigo noticias del desastre? Comprendían que habían enfrentado a un enemigo diferente a cualquier otro, uno que no solo luchaba con fuerza bruta, sino con una inteligencia táctica que convertía cada debilidad del oponente en una ventaja letal. La respuesta era un silencio aterrador que se extendía por todo el imperio. Mientras tanto, en las regiones conquistadas, Genghis desplegaba otra arma poderosa: la guerra psicológica y la subversión interna. En 1212, Yelu Liuge, un líder de la etnia Kitán que vivía bajo dominio Jin, se rebeló y declaró su lealtad a Genghis Khan. Los Kitán, que habían gobernado la región antes de ser conquistados por los Jurchen, guardaban resentimiento profundo hacia sus conquistadores. Genghis, con su habilidad característica para explotar las divisiones étnicas y políticas, les ofreció autonomía y respeto, algo que los Jin nunca habían dado. Esta defección no solo le proporcionó aliados locales que conocían el terreno y las costumbres, sino que también sembró el pánico en la corte Jin. ¿Cuántas otras etnias y regiones podrían rebelarse? La paranoia comenzaba a corroer el imperio desde dentro. En otoño de 1212, Genghis lanzó su segunda oleada de invasión. Esta vez, su objetivo era Xijing, la capital occidental cerca de Datong, en la actual provincia de Shaanxi. El asedio fue feroz, con los mongoles empleando tácticas de cerco que habían perfeccionado observando y aprendiendo de ingenieros chinos que habían capturado o que habían desertado. Catapultas improvisadas, arietes y túneles subterráneos comenzaron a hacer mella en las fortificaciones. Pero durante el asedio, algo inesperado ocurrió. Genghis Khan fue alcanzado por una flecha Jin. La herida no era mortal, pero el dolor era intenso y el riesgo de infección en esas condiciones era alto. Ordenó levantar el asedio temporalmente para recuperarse, demostrando una disciplina férrea incluso en momento de vulnerabilidad. ¿Qué hubiera pasado si esa flecha hubiera sido letal? ¿Se habría desmoronado la invasión mongola sin su líder carismático y genial? Son preguntas que la historia nunca respondería, pero que muestran cuán frágil puede ser el destino de los imperios. Recuperado y más determinado que nunca,
Genghis regresó en 1213 con una estrategia aún más devastadora. Durante los años anteriores, sus fuerzas habían saqueado y pillado vastas regiones, cortando rutas comerciales vitales y destruyendo la infraestructura agrícola que sostenía al imperio Jin. Las ciudades caían una tras otra, y los refugiados huían hacia el sur, llevando consigo historias de terror que magnificaban la reputación de los mongoles. Este era precisamente el efecto que Genghis buscaba. Un enemigo aterrorizado es un enemigo medio derrotado. Finalmente, en 1214, el momento crucial llegó. Genghis Khan concentró todas sus fuerzas en Yongdu, la capital central de la dinastía Jin, la actual Beijing. La ciudad era una de las más grandes y mejor fortificadas de Asia, con muros masivos, torres de vigilancia y guarniciones enormes. Tomarla por asalto sería casi imposible, así que Genghis optó por algo más cruel y efectivo: el asedio prolongado. Rodeó completamente la ciudad, cortando todas las rutas de suministro. Ninguna comida entraba, ningún refuerzo llegaba. La población de Chengdu, que incluía cientos de miles de civiles, además de los soldados, comenzó a sentir el hambre mordiendo sus entrañas. Dentro de los muros, la situación se deterioraba rápidamente. El emperador Wanyan Yongji, incapaz de romper el cerco y desesperado, fue asesinado por su propio general, Hushahu, quien entronizó al sobrino del emperador muerto, Wanyan Xuanzong, como nuevo gobernante. Era un golpe de estado nacido del pánico y la impotencia. El nuevo emperador, comprendiendo la gravedad de la situación, intentó negociar. Ofreció a Genghis Khan tributos masivos de oro, seda, caballos, y en un gesto de sumisión absoluta, entregó a la princesa Jurchen Kiguo, hija del emperador asesinado, como esposa para el conquistador. Era una humillación profunda para una dinastía que había considerado a los mongoles como bárbaros inferiores. Genghis aceptó los términos y, aparentemente satisfecho, levantó el asedio y se retiró. Pero la tregua era una ilusión. Poco después, el emperador Xuanzong tomó una decisión que sellaría el destino del norte de China. Abandonó Chengdu y trasladó su capital hacia el sur, a Kaifeng. Desde el punto de vista estratégico tenía sentido. Kaifeng estaba más lejos de la amenaza mongola y más cerca de los recursos del sur. Pero políticamente era un desastre. Abandonar la capital enviaba un mensaje claro a todos. El emperador había huido, dejando a la mitad norte del imperio a merced de los invasores. Genghis Khan, que había estado esperando precisamente una señal de debilidad así, interpretó la retirada como una ruptura del tratado de paz. En 1215 regresó a Chengdu, y esta vez no habría negociación ni misericordia. El segundo asedio de Chengdu fue una pesadilla que se extendió durante meses. Las reservas de comida se agotaron completamente. Primero murieron los ancianos y los niños, sus cuerpos débiles, incapaces de resistir el hambre. Luego comenzó lo impensable, el canibalismo. En las calles oscuras de la ciudad, desesperados ciudadanos recurrieron a comer a los muertos, y en casos extremos, a los vivos. Los soldados hambrientos y debilitados ya no tenían fuerza para defender los muros. Genghis Khan, con la paciencia de un depredador experto, simplemente esperó. No tenía prisa. Cada día que pasaba, la ciudad se acercaba más al colapso total. ¿Qué pensamientos cruzaban por la mente de las madres que veían a sus hijos morir de hambre? ¿Qué desesperación llevó a seres humanos civilizados a actos tan extremos? La guerra revela no solo la gloria, sino también la oscuridad más profunda de la naturaleza humana. En la primavera temprana de 1215, con la población al borde del colapso total, Genghis ordenó el asalto final. Los muros, ahora defendidos por esqueletos vivientes, demasiado débiles para levantar sus armas, cayeron rápidamente. Los mongoles entraron en la ciudad como una ola imparable.
El saqueo fue total y brutal. Edificios fueron incendiados, tesoros acumulados durante siglos fueron saqueados, y la muerte visitó cada rincón de Chengdu. La captura y destrucción de la capital Jin no fue solo una victoria militar. Fue un mensaje enviado a todo el mundo conocido. Nadie podía resistir a Genghis Khan cuando decidía presionar. Mientras las llamas consumían la antigua capital, el emperador Xuanzong, refugiado en Kaifeng, comprendió la magnitud del desastre. Había perdido la mitad norte de su imperio en apenas 18 meses desde que comenzara la invasión seria. Las provincias más ricas, las ciudades más pobladas y millones de súbditos ahora estaban bajo control mongol o completamente devastadas. La dinastía Jin sobreviviría 2 décadas más, agonizando lentamente, pero su poder real había sido quebrado para siempre. ¿Cómo fue posible semejante colapso en tan poco tiempo? La respuesta estaba en la genialidad de un hombre que sabía exactamente dónde presionar. En las divisiones internas, en las rutas de suministro, en la psicología del miedo, en las debilidades de comandantes incompetentes y en la explotación despiadada de cada ventaja táctica. La caída de Chengdu marcaba el clímax intermedio de una transformación histórica. Los mongoles habían demostrado que no eran simples bárbaros, sino una fuerza militar revolucionaria con tácticas superiores, disciplina férrea y un liderazgo visionario. Pero las preguntas permanecían en el aire humeante de la ciudad conquistada. ¿Qué vendría después? ¿Cómo cambiaría Asia bajo el dominio de este nuevo poder? ¿Y qué legado dejaría esta conquista relámpago en los siglos venideros? Las respuestas solo se revelarían en los años siguientes, pero una cosa era cierta. El mundo había cambiado para siempre en esos fatídicos 18 meses. El humo aún ascendía desde las ruinas de Chengdu cuando Genghis Khan contemplaba su victoria en la primavera de 1215, pero el conquistador mongol sabía que tomar una capital no significaba controlar un imperio. La dinastía Jin, aunque herida mortalmente en el norte, aún respiraba en el sur con su nueva capital en Kaifeng. Los 18 meses de campaña devastadora habían demostrado dónde presionar para hacer que China cediera, pero ahora comenzaba una fase diferente. La consolidación, la transformación y el establecimiento de un nuevo orden que alteraría permanentemente el equilibrio de poder en Asia. ¿Podía una civilización nómada realmente gobernar las tierras agrícolas más sofisticadas del mundo? La respuesta a esa pregunta redefinirá el concepto mismo de imperio. Tras la caída de Chengdu, Genghis Khan tomó decisiones que revelan su verdadero genio no solo como guerrero, sino como estadista. En lugar de simplemente destruir todo a su paso, comenzó a reclutar sistemáticamente talento chino para su causa. Ingenieros que habían diseñado las fortificaciones Jin ahora construían máquinas de asedio para los mongoles. Administradores confucianos que habían servido a la dinastía anterior fueron integrados en la burocracia mongola, trayendo consigo siglos de experiencia en gobierno. Médicos chinos acompañaron a los ejércitos mongoles en futuras campañas, salvando vidas que de otro modo se habrían perdido por heridas o enfermedades. Esta estrategia de absorción cultural era revolucionaria para su época. ¿Cuántos conquistadores habían tenido la visión de aprender de aquellos que derrotaban, en lugar de simplemente esclavizarlos o exterminarlos? El general Mukhali, quien había jugado un papel crucial en la batalla de Jehulin, fue nombrado virrey del norte de China con plenos poderes para continuar la guerra contra los Jin remanentes. Mukhali era un comandante extraordinario que comprendía tanto las tácticas mongolas tradicionales como había aprendido a adaptar estrategias chinas. Bajo su liderazgo, las campañas continuaron con una eficiencia implacable. Utilizaba señales preacordadas para coordinar movimientos complejos de tropas, permitiendo maniobras que dejaban a los enemigos completamente desconcertados.
Sus fuerzas podían retirarse súbitamente en una dirección, solo para aparecer atacando desde un ángulo completamente diferente. Esta fluidez táctica era el producto de una disciplina férrea y una confianza mutua entre comandantes y soldados que pocos ejércitos de la época podían igualar. Mientras tanto, las consecuencias demográficas de la invasión eran devastadoras. Estudios históricos debaten cuántos murieron realmente durante estos 18 meses y los años subsiguientes. Algunos registros sugieren que millones perecieron, aunque es difícil separar las muertes por violencia directa de aquellas causadas por hambruna, enfermedad y el colapso de la infraestructura agrícola y urbana. Muchas ciudades fueron incendiadas, campos devastados y sistemas de irrigación destruidos. Pero también es cierto que grandes poblaciones huyeron hacia el sur, bajo protección de la dinastía Song del Sur, que controlaba la mitad inferior de China. Esta migración masiva cambiaría la composición demográfica y cultural de China de maneras que perdurarían siglos. ¿Cómo se recuerda a aquellos que perdieron todo, que fueron arrancados de sus hogares ancestrales y forzados a comenzar de nuevo en tierras extrañas? La alianza estratégica entre los mongoles y la dinastía Song del Sur es uno de los aspectos más fascinantes de este periodo. Los Song, que habían sido enemigos jurados de los Jin durante generaciones, vieron en Genghis Khan una oportunidad de venganza. Los Jin habían conquistado el norte de China décadas atrás, expulsando a los Song, y el resentimiento permanecía fresco. Cuando los mongoles atacaron a los Jin, los Song proporcionaron inteligencia, suministros e incluso apoyo militar indirecto. Era una alianza de conveniencia que eventualmente se volvería contra los Song mismos, cuando los mongoles, décadas después, giraran su atención hacia el sur. Pero en 1215, esta cooperación facilitó enormemente la conquista mongola. Sin embargo, plantea una pregunta inquietante. ¿Puede uno aliarse con un tigre para derrotar a un lobo, sin terminar siendo devorado por el tigre? La transformación de las tácticas militares mongolas durante esta campaña merece atención especial. Antes de invadir China, los mongoles eran maestros de la guerra en campo abierto, donde su caballería superior podía maniobrar libremente. Pero las ciudades fortificadas presentaban un desafío completamente diferente. Genghis y sus generales estudiaron el problema con determinación lógica, aprendiendo de ingenieros chinos capturados las técnicas de asedio. Desarrollaron catapultas capaces de lanzar proyectiles incendiarios, arietes para derribar puertas y torres de asedio móviles. Pero más importante aún, perfeccionaron el arte del asedio prolongado, usando el hambre y el miedo como armas tan letales como cualquier espada. Esta adaptabilidad, esta voluntad de aprender y evolucionar, era quizás su mayor fuerza. ¿Cuántos líderes militares tienen la humildad de admitir que no saben algo y la determinación de aprenderlo de sus enemigos? Los años que siguieron a 1215 vieron la consolidación gradual del control mongol sobre el norte de China. Aunque la dinastía Jin oficialmente no se extinguiría hasta 1234, casi 2 décadas después, su poder efectivo había terminado en aquellos fatídicos 18 meses iniciales. Las campañas posteriores fueron más maniobras de limpieza que conquistas reales. En 1232, bajo el nieto de Genghis, Ogedei Khan, los mongoles finalmente sitiaron Kaifeng, la capital sur de los Jin. La ciudad resistió valientemente, pero el desenlace era inevitable. En 1234, la última fortaleza Jin, Kaishou, cayó en lo que marcaría el fin definitivo de la dinastía. Pero para entonces, el mapa político de Asia ya había sido reescrito. El legado de estos 18 meses, de 1211 a 1215, es complejo y multifacético. Por un lado, representaron una devastación sin precedentes.
ciudades enteras borradas del mapa, poblaciones masacradas o dispersadas, y una civilización antigua sacudida hasta sus cimientos. Las historias de sufrimiento humano son innumerables y desgarradoras. Madres que perdieron hijos, familias enteras extinguidas, tradiciones culturales interrumpidas. El costo humano fue inmenso y sería deshonesto minimizarlo en nombre de admirar el genio militar de Genghis Khan. La guerra, independientemente de quién la gane o por qué se pelea, siempre cobra su tributo más pesado entre los inocentes. Pero, por otro lado, la conquista mongola también inició procesos de integración y intercambio que tendrían efectos profundamente transformadores. La ruta de la seda, que había estado fragmentada por reinos rivales, se unificó bajo dominio mongol, facilitando un comercio sin precedentes entre Europa y Asia. Ideas, tecnologías y culturas comenzaron a fluir con mayor libertad. La pólvora, las técnicas de impresión, la brújula magnética, todos viajaron hacia el oeste, llevados por esta nueva conectividad. Médicos persas trabajaban junto a ingenieros chinos bajo patrocinio mongol. Comerciantes italianos, como Marco Polo décadas después, viajarían a China siguiendo rutas ahora protegidas por la Pax Mongólica. ¿Justifica esto las atrocidades cometidas? Absolutamente no. Pero sí nos recuerda que la historia rara vez es simple, que las consecuencias de los eventos se ramifican en direcciones inesperadas y complejas. La estrategia de Genghis Khan de presionar exactamente en los puntos correctos revela principios de guerra que siguen siendo relevantes. Identificó las debilidades estructurales del Imperio Jin. Su dependencia de líneas de suministro largas y vulnerables, las tensiones étnicas entre Jurchen, Han, Khitan y otras poblaciones, la incompetencia de ciertos comandantes como Wanyan Yujin, la rigidez de tácticas militares tradicionales chinas frente a la fluidez mongola y la fragilidad psicológica de una población no acostumbrada a invasiones reales. Presionó metódicamente en cada una de estas grietas hasta que el edificio entero se derrumbó. No fue magia ni simplemente suerte, fue análisis estratégico brillante combinado con ejecución implacable. Más allá de lo militar, la conquista también plantea preguntas sobre la naturaleza del poder y la legitimidad. La dinastía Jin había conquistado el norte de China ella misma apenas un siglo antes, derrocando a la dinastía Liao de los Khitan. Ahora eran conquistados a su vez. Esta es la naturaleza cíclica de los imperios. Surgen, alcanzan su apogeo y eventualmente caen ante nuevos poderes emergentes. Ningún imperio es eterno, ningún dominio permanente. Los mongoles mismos, tras conquistar la mayor extensión de tierra continua en la historia humana, eventualmente se fragmentaron y fueron absorbidos por las culturas que habían conquistado. El imperio Yuan, que gobernaría toda China, sería eventualmente derrocado por la dinastía Ming en el siglo XIV y el ciclo continuaría. Las lecciones para los gobernantes y estrategas de todas las épocas son numerosas. La flexibilidad supera a la rigidez. La inteligencia bien utilizada vale más que la fuerza bruta. Las divisiones internas son el enemigo más peligroso, más que cualquier amenaza externa. La adaptabilidad y voluntad de aprender son cruciales para la supervivencia. Y quizás más importante, la arrogancia de creer que el propio poder es invencible es el preludio de la caída. Los Jin subestimaron a los mongoles, considerándolos bárbaros primitivos, y pagaron ese error con su imperio. Para nosotros, contemplando estos eventos desde la distancia de 8 siglos, quedan reflexiones profundas. ¿Cómo medimos la grandeza histórica? ¿Por el territorio conquistado, las vidas perdidas o las transformaciones culturales iniciadas? Genghis Khan es recordado por algunos como uno de los mayores conquistadores de la historia, un genio militar sin igual. Por otros, es visto como un destructor despiadado, responsable de incontables muertes. Ambas perspectivas contienen verdad.
La historia no es un cuento moral simple con héroes y villanos claramente definidos. Es un tapiz complejo de acciones humanas, consecuencias imprevistas y ambigüedades morales que resisten juicios simples. Lo que es innegable es que en aquellos 18 meses entre 1211 y 1215, el mundo cambió. El equilibrio de poder en Asia se transformó irreversiblemente. Las fronteras se redibujaron. Millones de vidas fueron alteradas, terminadas o desplazadas. Culturas colisionaron, se mezclaron y evolucionaron. Tecnologías y ideas comenzaron viajes que cambiarían civilizaciones enteras. Y todo porque un hombre nacido en las estepas remotas de Mongolia supo exactamente dónde presionar para hacer que un gigante cediera. Mientras contemplamos las lecciones de esta historia, vale la pena recordar que cada decisión tiene consecuencias. Cada acción genera reacciones en cadena que se extienden mucho más allá de lo que podemos prever. Los comandantes Jin, que subestimaron a los mongoles, no podían imaginar que su error llevaría al colapso de su civilización. Genghis Khan, enfocado en la conquista inmediata, probablemente no anticipaba completamente cómo su imperio facilitaría el intercambio cultural y tecnológico entre continentes. La historia se escribe no solo por las intenciones de los poderosos, sino por las infinitas interacciones complejas de millones de acciones individuales. En nuestro mundo contemporáneo, donde las fronteras siguen siendo disputadas, donde los conflictos étnicos y religiosos continúan cobrando vidas y donde las superpotencias maniobran por influencia, las lecciones de 1211-1215 resuenan con relevancia inquietante. El poder no es permanente, la arrogancia conduce a la caída, las divisiones internas son peligrosas. Y la capacidad de adaptarse, aprender y evolucionar determina la supervivencia. Estos no son simplemente lecciones del pasado, son advertencias para el presente y guías para el futuro. La historia de cómo Genghis Khan hizo que China cediera en 18 meses es, en última instancia, una historia sobre la condición humana misma. Nuestra capacidad para la violencia y la crueldad, pero también para la resiliencia, la adaptación y la transformación. Es un recordatorio de que nada es inevitable, que los resultados históricos son el producto de decisiones específicas tomadas por individuos en momentos cruciales, y es una invitación a reflexionar sobre qué tipo de legado queremos dejar para las generaciones futuras. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el poder, la estrategia y las complejidades de la historia humana, suscríbete y activa las notificaciones para explorar más relatos que revelan las fuerzas que han moldeado nuestro mundo. Porque al comprender el pasado, nos equipamos mejor para navegar el presente y construir el futuro. La imagen perdura. Jinetes mongoles sobre caballos agotados, contemplando las ruinas humeantes de Chengdu, bajo un cielo teñido de rojo, símbolo eterno de que incluso los imperios más grandes pueden caer cuando alguien sabe exactamente dónde presionar.